Hola, buenos días. Muchas gracias a los que se han esforzado por ser puntuales. La sesión de hoy es una sesión que está agrupada dentro de las sesiones de gestión clínica. Es una sesión que hoy estrena jefe de servicio. Yo creo que hay que darle la buena al doctor Wilson para Palmar, que está con nosotros. Y también darle las gracias a la anterior jefa Janete que se encuentra en Zoom desde Estados Unidos. La va a presentar Demetrio González, que os presentará a sus compañeros y vamos a ver cuál es el motivo del éxito de esta unidad a la que todo el mundo le tiene bastante cariño. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Buenos días, gracias por estar aquí. Es un privilegio poder estar en una sala como esta y contar lo que hacemos en el día a día y lo que nos apasiona. Y que además lo que hacemos en el día a día es lo mismo que nos apasiona y es una suerte. Este es el tema de la presentación. Yo os voy a comentar lo que hacemos en la UCI de los niños arianos por un perfil muy concreto de pacientes. Ella es nuestra supervisora y futura jefa de bloque, nos va a hablar del papel tan importante de enfermería y fisioterapia. Javier, al que seguro que muchos conocéis después de sus años largos en urgencias, y que tenemos la suerte de que ha venido a Neumo, cargado además de conocimiento y competencias que no son propias de un neumólogo y que han enriquecido de forma notable la UCI, o va a hablar del programa de rehabilitación y de regulación. Y por último, Sergio nos comentará los resultados de lo que llevamos ahora. Muchas veces para entender dónde estamos hay que saber de dónde venimos. Y el Hospital Niño Jarellano renace en febrero de 2021 como hospital de emergencia COVID, con una clara vocación de servicio para dar respuesta a los hospitales de la provincia de Sevilla, evitando o intentando evitar que se viesen colapsados por el COVID y pudiesen seguir con su actividad sanitaria habitual. Para los que tuvimos la fortuna de vivirla, una etapa apasionante, convulsa, extraordinaria, en la que hicimos un trabajo en equipo multidisciplinar magnífico, que quiero creer que quedó impregnado en los cimientos del hospital, así como su vocación de servicio. Un año después, en febrero-marzo de 2022, tuvimos la suerte de inaugurar la octava planta de neumología del Hospital Niños Carellanos. Una octava planta en Álava que cuenta con 18 camas, 10 camas monitorizadas y 8 camas videomonitorizadas. Esta planta nos permitió en un primer momento atender a los pacientes COVID que tenían insuficiencia respiratoria para darles un soporte respiratorio no invasivo con mucha más seguridad. Por suerte, para todos, la pandemia fue remitiendo y tuvimos que plantearnos qué hacer con esos extraordinarios recursos que teníamos. Aunque es verdad que más que una reflexión posiblemente es una consecuencia natural del entorno y de la situación en la que estamos. Fijaros, las UCRIs, las unidades de cuidado intermedio respiratorio, son unidades relativamente recientes en los grandes hospitales y tienen una actividad heterogénea, marcada por las necesidades del hospital y por el impulso que le puedan dar a sus trabajadores. Pero la UCRI de Niños Carellanos sin duda está condicionada por su cartera de servicio, por la presencia o no presencia física de determinados especialistas y por una actividad intermitente de UCI en el hospital. Esto ha hecho que nos enfoquemos fundamentalmente en el paciente ventilador dependiente. Y aquí no quiero parar para que entendáis el perfil de pacientes que atendemos. Una pregunta. ¿Hay sesión hoy de Gaudí? Sí, pero bueno, es que lo hacemos, se solapan. Nuestros compañeros de UCI, sí, nuestros compañeros de UCI que están ahí son buenos, muy buenos, cada vez mejores y cada vez disponen de más medios y más tecnología que les permite mejorar el pronóstico de sus enfermos. Esto, unido a una población envejecida con mayores comorbilidades, hace que haya aumentado el porcentaje de pacientes críticos crónicos, entendiendo como crítico crónico aquellos pacientes que necesitan un soporte vital durante largos periodos de tiempo, en el que la recuperación a corto plazo no es posible. El paradigma posiblemente de ese crítico crónico es el paciente ventilador dependiente. En la literatura se suele definir como aquellos pacientes que necesitan ventilación mecánica durante más de 21 días y al menos más de 6 horas diarias. Son pacientes extraordinariamente frágiles que han superado el motivo que les metía en UCI, una neumonía, un neumotórago, como el caso del paciente que veis ahí, una sepsis por infección urinaria. Pero han pagado importantes secuelas. Están extraordinariamente, como decimos, frágiles
necesitan una cámara de traqueotomía para recibir la ventilación invasiva, lo que les permite estar despierto, que es un déficit motor muy importante. No pueden deambular, no pueden hacer la transición de la cama al sillón y cuando llegan, en la mayoría de los casos, cuando llegan a la UCI no son capaces de sentarse en el borde de la cama. Nuestro caballo de batalla es la infección de repetición, pues están conectados después de semanas o meses con múltiples gérmenes, tienen un diafragma muy débil que les mantiene anclado ese respirador, que les impide manejar las secreciones y cuando nos llegan necesitan alimentarse por sondas. No son muchos, la literatura nos dice que son 5 o 10% de los pacientes que hay en una UCI, pero consumen una cantidad ingente de recursos porque se llevan un 25% de la capacidad, por una estancia media mucho más prolongada, una mortalidad al año que llega a superar el 50%, lo que implica costes para el sistema y compromete la eficiencia y disponibilidad de un recurso extraordinariamente valioso como una cama de unidad de cuidado intensivo. Comprender los resultados de salud y los mejores modelos de atención para los enfermos de vital importancia. Conscientes de este problema, países de nuestro entorno, no hay mejor, norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, han creado centros específicos enfocados en la recuperación de estos enfermos que liberen camas de UCI de los hospitales. Tienen distintos nombres en la literatura o en los países, pero el que más se repite es el ser UNICENTE, como centro especializado en el ECE. Y las sociedades científicas de esos países me han escrito guías que nos dicen cómo deben ser estas unidades. Son unidades de referencia de varios hospitales, a menudo ubicadas en edificios distintos a los de la UCI, como un paso intermedio para otros recursos o idealmente para el domicilio del paciente, conformados por un equipo multidisciplinar y un papel fundamental, como vamos a ver, enfermería, fisioterapia y rehabilitación, con un claro objetivo de recuperar al enfermo después de lo que ha pasado, recuperarlo física y emocionalmente en un entorno menos agresivo y más humano donde juega un papel fundamental la familia, que permite esa recuperación emocional y una participación continua y activa en su recuperación. Y gracias a la experiencia de esos países también tenemos resultados de salud. Y sabemos que, comparados con el tratamiento convencional, estas unidades tienen mayores tasas de éxito en el IGT, mayores tasas de éxito o de alta en el domicilio y mayor supervivencia al año. Y todo eso con un ahorro de costes. Un ahorro de costes en la atención aguda, porque tienen menos ratio de personal, y un ahorro de costes en la atención domiciliaria. Es mucho más barato tratar a un paciente en el domicilio sin respirador que con respirador. Y con el beneficio adicional que supone liberar camas de UCI para pacientes que necesitan mayor nivel de soporte. En Unión Creyana no solo nos dedicamos a los ventilodependientes. En inmunología creemos firmemente que para ser eficaces, para ser eficientes, para tener resultados, tenemos que ser accesibles. Y esa accesibilidad no solo pasa por controlar las demoras de las PAP, de las PAE o de las consultas sucesivas que hacemos en muchos casos en periodos de estabilidad del enfermo. Para ser accesibles, tenemos que ser capaces de dar respuesta a nuestros pacientes crónicos cuando se les compensa y cuando realmente los necesitan. Y cuando realmente se benefician de la consulta del neumólogo. La respuesta a la cronicidad no puede ser, o no puede ser solo, la puerta de urgencia y una cama de hospital. Hace un par de años iniciamos un programa de seguimiento ambulatorio intensivo que lideró Saray a pacientes multiingresados. Aquellos que habían ingresado más de 3 veces al año por la misma patología. En esos pacientes con un seguimiento intensivo que les dejaba la puerta abierta para cuando no necesitaba, conseguimos reducir en más del 80% sus visitas de urgencia y un 65% de la hospitalización. Hace menos de un mes creamos la unidad Respira Más, ampliando esa atención a nuestros pacientes respiratorios crónicos, con ayuda de medicina interna en su hospitalería. Estamos convencidos que vamos a tener el mismo éxito y vamos a disminuir la carga en urgencia y liberar camas de hospital. En nuestro caso, camas de alto valor, camas monitorizadas y videomonitorizadas. Creo que ayer lo comentaba Luis José en su magnífica presentación y decía que tenemos que dotar de contenido el Muñoz Cariñán. Pero es verdad que desde la gerente que es difícil dotar de contenido de este hospital si no tiene una adaptación económica o presupuestaria específica. Pues aquí tenemos propuestas que no necesitan un mayor coste. Y creo que tenemos la oportunidad, los conocimientos y la capacidad de convertir esta nueva planta del Muñoz Cariñano progresivamente en una unidad de referencia provincial que dé a estos pacientes extraordinariamente frágiles de toda la provincia de Sevilla una asistencia altamente especializada
más humanas que permitan liberar camas de toda la red. Siguiente. Dime. Hola, buenos días. Bueno, nosotros contamos con el equipo de enfermería, con una pareja de enfermeros y de CAE para otros pacientes, con un máximo de 8 camas. Y este equipo se completa con una enfermera en la TK de fila de mañana, 2 fisioterapeutas y un observador de lunes a viernes. Yo no vengo realmente a contar cuánto enfermería tenemos ni cómo nos organizamos, sino más bien la esencia del trabajo de enfermería. Colaboramos también directamente con otros compañeros del hospital, como son la enfermera gestora de casos, la enfermera de nutrición, la EPA que tenemos, la trabajo social. Y lo que quiero completar es, para comprenderlo, nos tenemos que remitir a los inicios de todo. Antes de la inauguración de la UCRI, nuestra preocupación era encontrar profesionales de enfermería y técnicos de cuidados de enfermería que nos garantizasen una atención segura de los pacientes que íbamos a atender. Eran pacientes muy frágiles, con altas necesidades de cuidado, dependientes de ventilación, traqueostomizados. Los profesionales que se unieron al equipo, muchos de ellos eran de manera voluntaria, algunos vinieron de la misma unidad de neumología, otros habían pasado por UCI, pero muchos de ellos ni siquiera habían tenido ningún tipo de contacto con el paciente respiratorio. Con lo cual, se nos enfocamos mucho en informarnos en técnicas y cosas especiales de paciente respiratorio, pero también en lo que se puede encontrar en la UCRI, como el manejo de telemetría, las camas mismas, las luz de techo, la movilización. Y también enfocados en lo que es el hospital. El hospital, como sabéis, nos contamos con todos los servicios y recursos que se contaban aquí. Entonces, nuestras enfermeras también, por ejemplo, formadas en el manejo de la bomba inyectora de TAC o en la canalización de vías medias y comunidad. Esta cultura de formación la hemos ido manteniendo a lo largo del tiempo, también porque no tenemos una enfermería estable. Y ahora son los propios compañeros de la unidad, tanto enfermeros como los neumólogos, como los fisios, los que participan y realizan estas sesiones en el propio entorno de la UCRI, con la idea de que sea lo más parecido a nuestra actividad diaria real. Con esto hemos conseguido un equipo de enfermería muy potente, muy formado, muy cohesionado y muy preocupado por la atención del paciente de UCRI. Están preparados para actuar en situaciones de urgencia, como podría ser una declaración accidental, una obstrucción de la vía aérea por un taco de moco. O también, bueno, ahora por las circunstancias no tenemos UCI, somos la unidad de referencia externa para la terapia respiratoria, y también nuestra enfermería está entrenada en actuar en este tipo de casos. De hecho, una de nuestras habitaciones de UCRI está preparada y reservada para este tipo de situaciones. No hemos dejar de lado que la enfermería de UCRI tiene que estar y está también formada en saber qué tipo de cánula o de ventilaciones se da al paciente en función no solo de sus necesidades, sino también de la etapa del proceso de renovación en el que se encuentra. Ellos mismos saben cuando tienen que utilizar una camisa interna fenestrada, no fenestrada, si tienen que echar balón o no, en función de la técnica o del estado del paciente. Bueno, el hospital, los que lo conocéis lo sabréis, los que no, yo lo cuento, tiene unas instalaciones magníficas, con una dotación de equipamiento espectacular y una gran dotación que lleva una gran responsabilidad. Y como servicio así lo llevamos a cabo y realizamos todas las actividades que podemos realizar a pie de cama dentro de la habitación, las hacemos nosotros mismos, el propio personal de la unidad, tanto enfermería como los médicos, realizamos broncoscopia, cambios de carga, organización de vías medias, evitamos con ello traslados innecesarios de los pacientes, ahorramos tiempo, evitamos las posibles complicaciones asociadas a esos traslados y hacemos un adecuado uso de los espacios y de los recursos. No puedo hablar de la enfermería sin hablar, por supuesto, del equipo de fisioterapia. Ellos son realmente, desde nuestro punto de vista, los que marcan la diferencia en la recuperación de nuestros pacientes. Trabajan y forman a la enfermería en diferentes técnicas, como el manejo de secreciones,
el uso del tosedor y trabajan con estos pacientes no solo dentro de la unidad, sino también por fuera, como podéis ver por ahí, en esos paseos terapéuticos de esos pacientes de los que pueden ser candidatos. Para nosotros es muy importante que entendáis el papel que tiene la enfermería dentro de la unidad, la enfermería, la terapia, todos, porque todas las mañanas nos reunimos el equipo de neumólogos con la supervisora de enfermería, con la oficina de mañana enfermera, con los fisios, también a veces han participado enfermeras extra de caso o rehabilitación. Y en estos momentos del día, donde hemos recogido primero el cambio de la enfermería de noche y el cambio de la guardia de neumólogo, ahí es donde nos ponemos de acuerdo en las actuaciones que vamos a realizar con cada uno de los pacientes, no solo durante la hospitalización, sino también de cara a la alta y a las necesidades que vayan a tener en el futuro. Y básicamente este equipo y esta manera de trabajar es con la que conseguimos poner al paciente en el centro de toda nuestra atención sanitaria. Bueno, ahora nos vamos a estar explicando de dónde venimos y qué es lo que somos. Yo lo que voy a explicaros es qué es lo que nos motiva y qué es lo que hacemos. Bueno, para que entendáis un poco mejor, porque ya lo hemos explicado, pero para hablar de una manera más visual qué es lo que hacemos, pues hay que ponerse en el contexto, ¿no? Tenemos una persona que puede ser una persona con una calidad de vida normal, como cualquiera de los que estamos en la sala. En un momento dado, pues tenemos una incidencia que puede ser pues, una intervención quirúrgica, una infección, un ictus, que nos motiva un ingreso en el hospital. Las cosas se van complicando y hay un momento que el paciente pues, tiene un riesgo vital serio. Todo el hospital pues, se vuelca en salvarle la vida, sobre todo los compañeros de la UCI. Este proceso pues, consume una ingente cantidad de dinero y de recursos de profesionales. Y luego para el paciente bueno, pues, supone meses, hasta semanas, meses, hasta que se consiga la estabilización. Y este paciente es el que nos llega a nosotros luego a la UCI. Para que ponerlo en contexto, un paciente tipo pues, sería una persona que está física y psicológicamente devastada, carístico, sin masa muscular, con una tracostomía conectada a un respirador, una sonda nasogástrica para alimentarse, una polioneuropatía que le impide mover brazos, piernas y moverse de la cama, además habitualmente muchas veces con escalas sacras muy dolorosas. Y este paciente, cuando nos llega a nosotros, realmente nuestro objetivo, nuestra motivación, no es que el paciente sobreviva, sino que nuestra motivación es que el paciente, mediante una rehabilitación integrada y multidisciplinar, el paciente tenga una calidad de vida digna. Y esta calidad de vida digna, pues lo que implica es que no tenga un respirador, que no tenga una traqueostomía, que no tenga una sonda nasogástrica y que su calidad de vida se parezca a la que tenía unos meses antes cuando ingresó en el hospital. Para nosotros, el auténtico fracaso es dejar un paciente pues, enclamado, lleno de sondas por todos lados y conectado a un respirador. Esta motivación pues, marca mucho todo lo que vamos a hacer en nuestro centro. Entonces, para empezar voy a hablar un poco del protocolo de descargulación. Pues nosotros cuando empezamos a afrontar a los pacientes, pues vimos que el protocolo de descargulación, que básicamente había en el hospital, consistía en trabajar la cánula 2 o 3 días y si el paciente aguanta, pues se decánula. ¿Qué ocurre? Que para nuestros pacientes tan frágiles, este test es demasiado exigente. Muchos pacientes pues, no son capaces de respirar con un cuerpo extraño metido en la tráquea durante 2 o 3 días. Y eso no quiere decir que no se puedan triangular. Por eso desarrollamos un protocolo que es mucho menos exigente y que en ningún momento, esto es lo más importante, en ningún momento tapamos la cánula. Entonces, este protocolo que es muy sencillo porque cabe en una hojita, pues nos ha permitido descargar los cáncer y los resultados a una gran cantidad de los pacientes que nos ingresan que previamente no habían podido ser descargados. Os voy a explicar un poquito con detalle este protocolo. Bueno, cuando nos llega un paciente, en el momento que es capaz de liberarse del respirador unas horas al día, pues ya comenzamos propiamente y bueno, nos conectamos a alto flujo, ya que comienza realmente el proceso de descargulación. Lo primero que hacemos es una broncoscopia aquí de cama para ver si hay algún problema en la vía respiratoria superior que impediría que el paciente, si le tapamos la cánula, pudiera respirar. Si tuviera alguna de estas complicaciones, pues lo resolvemos. En el caso de que no tuviera ninguna de estas complicaciones, pues entonces le colocaríamos una cánula multiferestra o una broncoscopia directamente en la misma UCI, como ya he explicado.
Utilizamos las células multiferencias porque hemos comprobado que las células tradicionalmente usadas, una fenestra única, provocaban una gran cantidad de neuromas y de complicaciones que estas multiferencias pues, no nos están provocando. Prácticamente ya no tenemos incidencia de granuloma. Otra cosa importante, bueno, ahora lo digo. Una vez que hemos colocado nuestra válvula multiferencia, es donde empieza realmente la diferencia de nuestro protocolo de decarburación, que consiste en la pieza clave en la válvula fonatoria. Nosotros, ya he dicho, no tapamos nunca la cámara, sino que colocamos una válvula fonatoria. La válvula fonatoria es una ventanita unidireccional que hace que el paciente inspire sin dificultad por la tracostomía, pero cuando va a echar aire, cuando va a expirar, tiene que usar la vía aérea superior. El uso de la válvula fonatoria pues, tiene una ventaja muy clara. Primero, que el paciente, después de semanas, meses del hospital, por fin pueda hablar. El poder hablar para los pacientes lo perciben como una gran mejoría en su situación. Pueden comunicarse y luego también mejora su nivel de relación y nos pueden contar lo que les pasa. Y luego también empiezan a ejercitar la musculatura de la vía aérea superior, que para nosotros, pues también para el desarrollo del proceso de declamación y la deducción, pues también es importante. Además, fisiológicamente tiene un cierto efecto PIP al aumentar el esfuerzo respiratorio, que también es beneficioso para los pacientes. Nosotros, cuando estamos trabajando la deambulación, en paralelo se va trabajando la deducción, pero una cosa no implica la otra. Tenemos pacientes que hemos deambulado y no son capaces de deducir y se van con una sonda nasogástrica o una P. Son dos procesos independientes, pero que se van trabajando en paralelo. Bueno, a medida que vamos trabajando, vamos progresando, el paciente va aumentando el tiempo de válvula fonatoria durante el día. Cuando conseguimos más de 4 horas seguidas de válvula fonatoria, pues entonces ya miramos la siguiente etapa, que es el manejo de secreciones, que es el otro gran problema porque los pacientes pues, no pueden deambularse. Y realizamos unos test objetivos para ver cómo manejan las secreciones, que son estas 3 pruebas. Que tenga poca necesidad de aspiraciones o de uso de dosedor, que tenga una difusión diafragmática de más de 1 centímetro y que tenga un pico de flujo, que es el que más me cuesta, de más de 100 litros por minuto. Si cumple estos 3 criterios y el paciente tolera más de 4 horas la válvula fonatoria seguida, consideramos que ya está en disposición de carburarse. Sí, pero aún así no lo descargamos en este momento, sino que utilizamos un paso accesorio que es la utilización de una micánula. La micánula, como veis, es un tubito autorregulable que ahí tiene una imagen de la broncooscopia que por dentro de la tráquea tiene únicamente una fijación, dejando el resto de la luz de la tráquea libre. Y abajo veis cómo queda el paciente con su micánula puesta. Esta micánula no es muy interesante utilizarla porque si el paciente fuera mal, nos da mucha seguridad, son pacientes muy frágiles que ya han intentado decarbularse previamente. Si el paciente va mal, pues con la micánula evitaríamos una nueva intubación o abrir una traqueostomía que daría muchas complicaciones y muchos problemas. La micánula pues, nos da mucha seguridad a la hora de decarbular el paciente. La dejamos 24 o 48 horas y si ya el paciente continúa bien, pues procedemos a quitarla y a cerrar la traqueostomía y el proceso comienza a terminar. Luego se explicará los resultados que estamos teniendo aplicando este protocolo. Y la otra cosa que quería hablar es nuestro protocolo de rehabilitación. Este es un protocolo que hemos diseñado que es sistemático, estructurado, pero también es flexible para adaptarlo a las posibilidades de cada paciente de los que atendemos. Para hablar del protocolo de rehabilitación, primero os presento a nuestro oficio, que ahí lo tenéis en la foto, Gloria, Álvaro, Tania, que realmente ahí como los motores de la UCRI, que realmente son los protagonistas, pues son los que con su trabajo, su conocimiento y su empatía con los pacientes, pues son los que han permitido que este programa y estos resultados que tenemos pues, puedan conseguirse. Como han dicho antes, es lo que marca la diferencia de nuestra UCRI, los oficios que tenemos, ¿no? El programa de rehabilitación en sí no lo voy a detallar, pero tiene unas partes que son la primera parte, permanentación de la vía aérea y de las secreciones, pues el normal de fisioterapia, ejercicios de coordinación de reeducación respiratoria, pues también son maniobras de fisioterapia, y la innovación que tenemos es el entrenamiento muscular. Realizamos un entrenamiento muscular primero del diafragma, utilizando unos aparatos que son una resistencia regulable que se llaman CERPOL, inspiratorio y expiratorio, y a los pacientes se les programa unos niveles de ejercicio, como un gimnasio, con series de repeticiones, mañana, tarde, noche. Y esta carga se va aumentando progresivamente a medida que el paciente la va tolerando. En esto es muy importante el adiestramiento que se hace a los familiares, porque es lo que permite que los familiares sean parte del proceso de rehabilitación, porque ellos durante la noche y tarde o fines de semana son los que se encargan de que no se pierda pues, los resultados que se vayan consiguiendo.
Después entrenamos también la musculatura periférica, que es una parte muy importante de la rehabilitación de estos pacientes. Esta se adapta, como he dicho antes, a las situaciones en las que el paciente. En un paciente encamado utilizamos neuroestimulación de los cuádriceps. En un paciente que puede mínimamente moverse, que puede utilizar series, como he dicho antes, series de repeticiones como un gimnasio, con mancuernas y con pedalímetros. Y en pacientes que ya son capaces de desplazarse, lo que llamamos al gimnasio que tenemos allí también, y realizan ya pesas de una estación multigimnástica o bicicleta. Todos estos ejercicios son programados en tiempo y en intensidad, pues para que vayan progresando a lo largo del tiempo que están ingresados con nosotros. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, un paciente encamado con una estimulación del cuádriceps. Después tenéis a otro paciente ahí haciendo al mismo tiempo el ejercicio diafragmático con el cuerpo inspiratorio y desarrollando el pedalímetro con las manos. Y en el otro lado, pues tenemos un paciente haciendo ejercicios de reeducación respiratoria y con un cuerpo inspiratorio entrenando su diafragma. Esto que vosotros veis, pues bueno, impresiona, pero todavía impacta más, pues si lo veis en los vídeos. Ahí tenéis un paciente de la estación multigimnástica haciendo sus pesas. Aquí tenemos una paciente del otro día que lleva meses en ingreso hospitalario, pues ya comenzando a deambular por los pasillos de nuestra planta y nuestra UCRI. Y en el último, pues un paciente haciendo su ejercicio por la bicicleta, que ya lo tenemos en el gimnasio. Y ya está, ahora vamos a hablar de los resultados de todo este ejercicio. Muy bien. Pues bueno, yo en este último tramo de la sesión lo que pretendo es explicar un poquito los resultados de la unidad y las métricas un poquito de nuestra UCRI, ¿vale? Y reciclando un poquito la frase del matemático Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es muy importante tener esas métricas y esos datos porque esto nos permite compararnos con nosotros mismos y con otro tipo de unidades de referencia, tanto nacionales como internacionales, y ver qué potenciales áreas de mejora tenemos o qué procesos asistenciales son potencialmente optimizables. Pero para empezar tenemos que hacer lo que es una foto de nuestro día a día. Hemos sacado los GRDs de lo que vienen siendo los ingresos del año pasado, donde tuvimos en total unos 211 ingresos en la UCRI, las 8 camas video monitorizadas, donde la gran mayoría de pacientes que llegan a la UCRI vienen del servicio de urgencias, el 73% de ellos, que son pacientes que por lo general tienen una ventilación no invasiva, vienen del área de críticos, no se puede destetar de allí y vienen a nuestra UCRI. Luego tenemos un 9% de pacientes programados que suelen venir de la unidad de ventilación domiciliaria, pacientes con EA y demás que vienen a recambios de cánulas, colocación de TEG y demás. Pero nuestro foco son estos 38 pacientes que en 2024 vinieron ingresados mayormente de la UCI, que son pacientes con traqueostomía, ventilodependientes, que es el 18% del global de pacientes ingresados. He dicho que son 38 en 2024, pero desde que empezamos en la UCRI en abril de 2023 hasta la actualidad, pues ya tenemos recogidos unos 78 pacientes, ¿vale? ¿Y cuál es ese paciente? Pues mayormente de una edad media de 61 años, mayormente son hombres, y lo que nos parece muy curioso es qué es lo que lleva a ese paciente traqueostomizado ventilodependiente, crítico crónico, al hospital. Pues bien, el 17% es una causa quirúrgica, el 30% es una causa médica, y más de la mitad de la cohorte son causas neurológicas. Por lo tanto, más de la mitad de nuestros pacientes traqueostomizados, ventilodependientes, van a ser pacientes neuroquirúrgicos o con accidentes cerebrovasculares. Y nuestros datos de estos pacientes traqueostomizados, pues tenemos una tasa de canulación del 82,9%. El 5,7% de los pacientes se van al domicilio con traqueostomía pero sin ventilación y el 11,4% se van al domicilio con traqueostomía y con ventilación mecánica invasiva y luego son seguidos por nuestra unidad de ventilación domiciliaria, con una mortalidad del 8,6% a los 30 días. No me voy a entretener en los tiempos medios, pero bueno, sabemos que son pacientes críticos crónicos con estancias hospitalarias largas, con estancias en la UCI largas, que más o menos lo único que resaltar es que el tiempo medio que está en la UCI desde que llegan hasta que se canulan es de 28,4 días. Y ya centrándonos en lo que es propiamente los resultados del protocolo de decanulación y del programa de rehabilitación, vamos a empezar por el protocolo.
De esos 78 pacientes iniciales se analizaron 69, pero de los que cumplieron propiamente todo el protocolo que estaba explicando Javier fueron 44. Y de los 44 a los 44 los recalculamos y solo tuvimos que recalcular a un paciente. Por lo tanto, estamos hablando de una tasa de éxito cercana al 98%. Si esto lo comparamos con unidades de referencia nacionales o internacionales, con otras unidades que hacen básicamente lo mismo que hacemos nosotros o algo muy parecido, como sería la Fundación Jaime Díaz como unidad de referencia nacional o un centro Willing Center de Beijing como unidad de referencia internacional, vemos que tenemos una mortalidad similar, entre el 7 y el 9%, una tasa de declarvaciones muy similares también, por encima del 80%, que más o menos los pacientes que llegan a la unidad y que se van a casa de dependientes de traqueostomía son aproximadamente, nosotros tenemos un 11,4, la Fundación tiene un 13,9, y luego lo que sí que difiere un poquito son las tasas de reclamación y las estancias en la UCLI, que nosotros quizá nos parecemos más del Willing Center de Beijing, donde tenemos estancias más prolongadas y una tasa de reclamación más bajita. Es verdad que luego analizando un poquito las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que llegan a la Fundación, pues se trata pues, de una UCLI que no tiene pacientes neurológicos, que sabemos que tenemos unos outcomes un poquito pues, con estancias más prolongadas y objetivos un poquito más complicados, ¿no? Y en el segundo apartado, explicar los datos del protocolo de rehabilitación que estaba explicando Javier. Pues este protocolo lo aplicamos a 38 pacientes incluidos, excluimos a aquellos que tenían deterioro neurológico grave o enfermedades neuromusculares, y objetivamos un poquito parámetros tanto de fortalecimiento muscular a nivel muscular periférico y a nivel respiratorio, pero sobre todo también características funcionales tanto al inicio, al final y a los 3 meses. Objetivamos diferencias estadísticamente significativas en parámetros de fuerza muscular y objetivamos diferencias estadísticamente significativas tanto el inicio como el final en parámetros de entrenamiento respiratorio como podrían ser el pico flujo o la exposición diafragmática como medidores de esa fuerza respiratoria. Pero no nos vamos a centrar en solamente lo que es la fuerza muscular o el entrenamiento respiratorio, porque a nosotros lo que nos interesa no es que el paciente respire mejor o que maneje mejor las secreciones, sino que el paciente mejore la función, y para esto nos tenemos que centrar en las escalas, ¿no? Y medimos la ICU Mobility Score y el Bartel al inicio, al final y a los 3 meses de este programa de rehabilitación, y también vimos mejorías estadísticamente significativas. Quizás si somos un poquito más visuales, centrándonos en la imagen, vemos que la mayoría de los pacientes, como nos ha comentado Javier, pues vienen totalmente dependientes, polineuropáticos, con alimentación por sonda, lo que viene siendo una SIU de 2, y al acabar el programa, pues ya son capaces de hacer una transferencia más o menos autónoma, y a los 3 meses, pues incluso caminar y de ser mucho más autónomos. Y esto es más o menos visual, pero esto es mucho más visual. Cómo es bien el paciente, que por lo general viene con esa polineuropatía del paciente crítico, conectado al respirador, con una alimentación por PEG, y durante el proceso del programa de rehabilitación, pues, por ejemplo, agarrar en un trasplante cardíaco, más de 100 días de estancia en UCI, ECMO, terapia de insuficiencia renal y una pérdida de 45 kilos durante su estancia en UCI. Pues a raíz de este programa de rehabilitación, pues intentamos mejorar la función de este tipo de pacientes. Este, por ejemplo, es Juanjo, que es un paciente que tuvo una neumonía por COVID y hace su visita a los 3 meses, en el que vemos que ha recuperado muchísimo la función, que al fin y al cabo es nuestro objetivo de toda la unidad. Por lo tanto, la tasa de éxito del protocolo es muy buena, del 95%, con una decanulación del 100% de los pacientes que lo completaron, que fueron 36 de los 38. Tuvimos solamente 2 reingresos en la UCI y un paciente que falleció durante el seguimiento, y observamos una mejoría funcional, no solo de los parámetros de fuerza muscular respiratoria y periférica, sino también de la capacidad funcional global, tanto al final del protocolo como a los 3 meses del seguimiento. A raíz de este análisis de datos, hemos visto posibles áreas de mejoría. Hemos visto que los pacientes neurológicos y los no neurológicos no se comportan igual, por lo tanto no deberíamos comportarnos nosotros de la misma manera y no deberíamos fenotipar mejor, tener protocolos específicos para cada tipo de pacientes.
También hemos visto que nuestro principal caballo de batalla, nuestra principal piedra en el camino son las infecciones respiratorias, que es lo que más nos retrasa los tiempos de decanulación. Entonces, nuestro principal reto, pues, como clínicos, es intentar desarrollar protocolos preventivos, mejor de técnicas de diagnóstico, estrategias de intervención rápida o monitorizar microbiológicamente periódicamente a estos pacientes. Y también creemos que tenemos que seguir trabajando en la colaboración interespecialidad, multidisciplinar, aumentar lazos entre las diferentes especialidades, porque sabemos que son pacientes clínicos crónicos muy complejos, que no solo tienen problemas de un órgano, sino que todo la complejidad de estos pacientes lo que precisa de esta multidisciplinaridad. Y como conclusiones un poquito de la sesión, pues mencionar que los pacientes críticos crónicos o etiliodependientes comparten una serie de características clínicas, funcionales y emocionales muy específicas y estas características específicas requieren ese abordaje específico, centrado en su recuperación funcional. Creemos que nosotros en la UCI de Unidos Carnianos tenemos los recursos materiales, este entorno humanizado, este abordaje multidisciplinar y los recursos hospitalarios para poder abordar el cuidado asistencial de este tipo de pacientes. Y no solo queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es seguir abordando este tipo de pacientes y que sea nuestro foco principal de la asistencia, sino que queremos en un futuro ser posible una referencia para otros hospitales dedicados al manejo del paciente médico-dependiente y creemos que podría ser beneficiosa para nuestro sistema sanitario público. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Bueno, felicitaros por la presentación y sobre todo por el proyecto, ¿no? Yo creo que es un proyecto podemos decir, de muy alto nivel. Nuestro hospital es el hospital que atiende a los pacientes más complejos de nuestra comunidad, por lo cual estas unidades tienen esa complejidad. Y desde luego el paciente con gran discapacidad requiere un trabajo multidisciplinar en el que participan o deben de participar muchas personas. Hablaba ahí que incluso el proyecto deberíamos de ir creciendo poco a poco. Bueno, seguir haciendo el expósito hasta el servicio de rehabilitación. Por ejemplo, el papel de la logopedia. Probablemente muchos de estos pacientes presentan disfagia, dificultad, habéis comentado que algunos se van con la sonda. Yo creo que es un tema que podemos implementar y debemos de trabajar. Felicitaros a todos los profesionales que participáis, porque la verdad que es un gustazo. Y hablaba ahí incluso de trabajar sobre una creación de centro de referencia, ¿no? Entiendo provincial, ¿no? Estos pacientes, luego tenemos el reto de la continuidad asistencial. El destino de estos pacientes es que vuelvan a su domicilio. Y ese es otro reto que tenemos que trabajar. Yo lanzo el reto de una necesidad que tenemos en Andalucía, que es el paciente con lesión medular alta. Sabéis que en Andalucía solo hay dos indicaciones de que un paciente con lesión medular vaya fuera de Andalucía, que es la lesión medular infantil y el paciente que se prevé ventilodependiente. Creo que tenemos, como decíamos, los recursos, tenemos la novena, con la unidad de lesiones medulares de referencia para Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, pero incluso para a nivel de Andalucía, ¿no? Una unidad como la vuestra tan especializada con tanta experiencia, ¿no? Yo creo que podríamos sentarnos algún día y a lo mejor hacer un planteamiento, ¿no?, de la salud. Muchas gracias. Es verdad de la logopedia, porque nos cuesta muchísimo que se benefician. Tenemos varios y nos cuesta mucho que vengas, que si estamos de la relevancia, es fantástico, es ahí, mejorando el equipo multidisciplinar. Se habla en alguna ocasión de los dólares altos y es un guante que estamos dispuestos a recoger y estamos, lo decían ayer en la presentación, Andalucía tiene un 9 millones de habitantes, me parece más grande que muchos países de Europa, tiene sentido que tengamos que mandar pacientes a otros sitios y que la cartera de servicios no le llegue, ¿no? Así que seguro que con Luis también empuja, nos sentamos y estamos dispuestos a recoger, como digo, secuencia. Muchas gracias.